Buenas tardes familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Somos Vida. Hoy es martes y estamos felices de poder compartir con ustedes este ratito tan especial. Le doy la bienvenida a todos ustedes allá en casita, si están trabajando, si vienen de camino, que este tiempo sea de muchísima bendición para todos ustedes allá en casita, como lo es siempre para nosotros. Acá en producción hoy nos acompañan en el área de producción, valga la redundancia, los chicos que nos hacen posible toda esta conexión con ustedes. Tenemos a Frank, a Roger y a Yadir haciendo su trabajo, ¿verdad? Su servicio precioso que hace que nos unamos en este momento. Su servidora Carolina Castillo, y hoy tengo una mujer extraordinaria como invitada acá en el set, Aisha de López, una guatemalteca extraordinaria, bendecida, y que el Señor ha utilizado para realmente llegar a los corazones de muchas personas. Y hoy tenemos el privilegio de tenerla acá con nosotros. Bienvenida, Aisha. Muchas Encantada gracias. de tenerte por acá. De verdad, el privilegio es mío, es nuestro. Siempre me van a oír hablar en plural porque somos un equipo, pero hoy me toca a mí estar aquí, así que es un gusto. De verdad que sí, el fin de semana la gente se gozaba de escucharlos a ustedes y de poder sentir a través de ustedes lo que Dios viene preparando para el corazón de muchas personas, que espero que de verdad hayan sido tocadas, porque como te comentaba antes de que empezáramos el programa, mucha gente nos escribió con dudas, y creo que esas dudas es porque el Señor pone en el corazón esa inquietud, ¿verdad? De decir, ¿y si yo tengo también este plan para mi vida? Entonces, creo que el fin de semana fue sumamente provechoso. La palabra y el testimonio de ustedes hace que nuestro corazón se estremezca, de cómo el Señor los llevó de un punto a otro de una forma extraordinaria, guiándolos en todo momento. Decías que no ha sido fácil, pero que el proceso ha sido siempre abrazado por Dios, ¿verdad? Entonces, me gustaría que empezáramos a contarle a la gente quién es Aisha, cómo el Señor empezó ese proceso tan maravilloso en tu vida, que hoy, a través de ese proceso que vos viviste, puedes tocar la vida de otras personas. Pues la verdad es que el Señor empieza en pequeño, ¿verdad? Con semillitas. Y yo desde chica había considerado la adopción como una opción, ¿verdad? Me llamaba la atención, pero era un pensamiento así, pues pasajero. Cuando éramos novios con Alex, él pasó un proceso de cáncer testicular y eso pasó antes de que siquiera fuéramos novios, pero entonces él pasó quimioterapias, no radioterapia, pero a mí se me pasó por la mente pensar, hay que considerar qué hacemos si al casarnos pues no podemos concebir. Claro. Y por convicción personal, esto no es una receta, no es la Biblia, es simplemente lo que yo tenía como convicción. Yo no quería pasar muchos años de mi vida esperando concebir biológicamente, gastando recursos y energía, etcétera. Entonces yo le dije, mira, si en un par de años no podemos concebir biológicamente, yo estoy súper abierta a la adopción. Tomen nota de mi perspectiva tan limitada de la adopción como plan B, ¿verdad? El Señor todo lo usa, de cualquier manera Él es muy paciente y bueno. Y la gran conversación quedó en, eso fue todo. Alex dijo, así. Puede ser. Ajá, pero ni siquiera lo llevamos a fondo. Y bueno, nos casamos y bendito Dios, Ana Isabel y Juan Marcos nacieron de una manera sin complicaciones, ambos embarazos buenísimos. Y no sé si aquí, pero en Guatemala tener niña y niño es como ganarte la lotería, porque ya tenés tu... La parejita. Así dicen, la parejita, como que fueran pericas australianas o salero y pimentero, una cosa así, ¿verdad? Entonces como parecía que estaba completo, pero el Señor venía trabajando en mi corazón de una manera muy profunda. Para ese momento ya mi esposo era pastor asistente, pastor asociado de una iglesia muy grande en Guatemala, muy activos, como ustedes saben, cómo es la vida de iglesia, y sin embargo el Señor estaba llevándome a mí a incomodarme en otras maneras, porque yo empecé a entender que el servicio era más allá de una plataforma, más allá de una cuestión visible, y yo quise integrar a nuestra vida una rutina y que mis hijos crecieran, terminaran de crecer, porque en ese momento tenían 8 y 10 años, viéndome ser activa en cuestiones que no tenían nada que ver con la plataforma que teníamos. Entonces empecé a orar al Señor y Él no tardó en contestar, y en un par de semanas me llamó una hermana que atendía en un albergue, en un hogar de niñas, a las señoras que cuidaban a las niñas que estaban internadas. Entonces tenían como un estudio bíblico con estas señoras y que iban a celebrar el Día de la Madre con las niñas en ese hogar.
y que si yo quería llegar a la actividad. Y yo dije, esto es lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Perfecto, sí. Dije, sí. Cuando colgué el teléfono dije, ¿qué hice? Voy a ir a una celebración del Día de la Madre con niñas que no tienen su mamá, que la han perdido o que están separadas, y este es un día complicado. Pero bueno, igual dije sí. Entonces el Señor me dio una historia bíblica para irles a leer y pasamos una tarde linda. Y ese día le dije a la encargada del hogar, ¿puedo regresar cada miércoles? Eso fue un miércoles. Y ella me dijo, sí, por favor, porque todo el mundo viene una vez y luego se va. Si tú regresas cada semana sería un regalo. Y yo, perfecto. Entonces le dije a Alex, mira, yo quiero que nuestros hijos sí o sí, no sea negociable, una vez al mes vengan conmigo. Y si quieren acompañarme más veces, que vengan, ¿verdad? Y así empezamos a hacer visitas y mis hijos no les tuve que rogar ni nada. Felices. Empezamos a visitar y la rutina era leerles una historia bíblica, orar, pedirles que nos dijeran sus peticiones, y fíjate que la empatía empezó a crecer naturalmente en mis hijos, hasta que una noche mi hijo, como te digo, tenía 8 años, una noche me dice, mami, ¿nosotros cuándo vamos a adoptar a alguien? Nació de él. Así, yo dije, ok, el Señor está haciendo algo. Le dije, mi hijo, nos tenemos que empatar los corazones. Dios nos tiene que empatar el corazón a los 4, porque es una cuestión de los 4. Y el Señor lo hizo. Entonces, el 2014, claro, es una larguísima historia. 2014 efectuamos nuestra primera adopción, no una niña de este albergue, sino por medio de todo el proceso del gobierno de Guatemala. Nos asignaron, ¿verdad? Nos hicieron el match con una niña de 6 años y medio, y esa fue nuestra primera hija por adopción, Darly Alejandra. Y por ella conocimos a otra nenita que estaba ya en adoptabilidad, con posibilidades casi nulas de ser adoptada, ya con 8 años y medio. Y el año siguiente entonces trajimos a Evelyn Alejandra, así que nosotros pensamos que era una adopción, el Señor dijo 2, así que en cuestión de un par de años nos volvimos una familia de 6. Wow. Y entonces empezó otra etapa de mi vida al servicio de la niñez vulnerable, porque me di cuenta de los pocos recursos en español, cristocéntricos y con evidencia científica, que estaban al alcance del pueblo de Dios, y la poca conciencia que tiene la iglesia de algo tan explícito en la Biblia. Entonces empecé a involucrarme con Alianza Cristiana para los Huérfanos y heme aquí. ¡Qué historia! Sí, porque uno pensaría, tuve la oportunidad de adoptar 1, pero el Señor puso 2 en mi camino. Sí. Qué increíble, ¿verdad? Qué extraordinario. Hablemos un poquito de eso. Me voy a adelantar con algunas preguntas, no importa. Mucha gente en redes nos hacía esa consulta, ¿verdad? ¿Cómo identifico que la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, que tal vez podemos pensar, yo ya tengo mi familia completa? En mi caso somos 5 en casa, somos 3 hijos, mamá y papá, y un aterro de mascotas que ni te cuento. Entonces yo digo, ¿dónde meto yo a otra persona aquí? ¿Cómo involucro? ¿Cómo la hago parte de esto, verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para entender que esto sí es un llamado del Señor? Recibimos muchos mensajes en redes, entonces yo decía, es gente que entonces el Señor les está diciendo, este mensaje es para ti. Entonces, ¿cómo esa persona que se quedó, como decimos aquí en Costa Rica, picada con el tema y se queda, uy, ¿será que yo podré? ¿Cómo hacer para identificar ese llamado del Señor para mi vida, para mi corazón? Sí. Fíjate que la verdad hay muy poco que añadir a lo que la palabra misma te va a decir. Si te metes a la palabra y la atraviesas, es un tema recurrente. El Señor, nuestro Dios, es defensor de viudas y huérfanos en su santa morada. Su carácter es de usar su poder para salvar al débil. Claro. Y no hay nadie más débil que un niño desprotegido. Entonces, la pregunta, la verdad, para siendo más, ¿cómo le digo que no a este mandato? Y aquí es algo, digamos, que quiero diseccionar un poquito. La gente asume que defender al débil es únicamente a través de la adopción, pero es un abanico tan amplio, y aquí es donde entra ACH a responder esa pregunta con actividades como la Cumbre Latinoamericana de Alianza Cristiana para los Huérfanos, porque nosotros hemos visto un despertar en la iglesia de querer hacer y quieren saber cómo.
porque te abruma. El problema Claro. es muy gigante y el meter a un niño a tu casa es cosa seria. Por supuesto. Muchos temores no son basados en únicamente egoísmo o idolatría de la comodidad o lo que sea. Hay temores genuinos que nosotros no podemos ignorar. Por supuesto. El asunto es que vemos que la Iglesia de Jesucristo sigue siendo el plan A para el mundo, sigue siendo el instrumento por excelencia del Señor para traer luz. Hay una infinidad de maneras en que la Iglesia puede acoger al que acoge, por ejemplo, puede adoptar al que ha adoptado. Exactamente. No darle todos, los recursos a las familias que van a tomar la decisión. Y todos, digamos, aunque no estés llamado a la adopción, al acogimiento temporal, sí estás llamado a hacer algo. Eso sí es el rol de la Iglesia. Por supuesto. Entonces, mi primera sugerencia y la más fuerte y la que tienes que mantener a lo largo de toda tu vida de obediencia al Señor es orar. Empiecen orando, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor no se va a quedar callado. Exacto. Él te va a indicar. Entonces, lo primero es orar y piensa en gente en tu comunidad que ya está en una situación vulnerable o cómo tú puedes llegar antes de que haya una separación. Porque a veces oímos cristianos que dicen, sí, yo quisiera fundar un albergue o hacer esto. Y esto, Dios tiene un trato tan personal y tú no puedes decir cómo Dios va a actuar en tal comunidad o en tal familia. Claro. Pero sí te podemos decir que la Iglesia tiene un rol fundamental en ser sal y luz y eso implica que por tu intervención pudiera ser que una abuelita que está velando por 3 niñitos o 5 niñitos no va a tener que institucionalizarlo porque estás tú. Claro, por supuesto. Porque hay alguien que está velando por esa familia. Entonces hay 1000 maneras desde la prevención hasta la reunificación o la adopción en la cual la Iglesia juega una parte. Claro que sí, claro que sí. Tienes toda la razón. Vieras que no había pensado en eso. Desde mi punto de vista, digamos, aquí en nuestra iglesia, yo digo, bueno, Carolina y Arnoldo no pueden tal vez en este momento llevar a alguien a casa, pero ¿qué recursos tengo yo para ayudar a las chicas, a las hijas del corazón? ¿O cómo puedo ayudar yo al equipo que se encarga de darles a ellos de primera mano los recursos que necesitan? Entonces, tenés toda la razón. La iglesia tiene un papel súper importante para darle soporte a aquellas familias que están ayudando a otras familias y sobre todo a otros niños. Una de las consultas que nos hacen en redes que me pareció súper interesante es si cualquier familia puede ser preparada por Dios para adoptar a alguien. Pues Dios es el Dios de imposibles. Yo quiero decirles, y de verdad que a veces me hace falta hacer hincapié, nos hace falta hacer hincapié porque tenés como corto tiempo en que nosotros no tenemos nada extraordinario. De verdad, no somos gente fuera de lo común o con otros dones o con otros, o sea, de verdad somos vasos bien frágiles, débiles, rotos, pero a la disposición. Es lo único que tenemos, dijimos que sí. Y la mitad del tiempo no sabemos ni qué estamos haciendo y el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ahí vamos. Sí. Entonces, el Señor puede hacer un llamado a gente que tú piensas, ¿qué? ¿Cómo va a hacer eso? Eso sí, tenemos que usar el sentido común y tenemos que... Sí, discernimiento y sabiduría. Discernimiento y sabiduría. Claro. Y algo elemental que necesita una familia, creo que me estoy adelantando porque hay una pregunta que dice que se necesita, pero cualquier familia está llamada a la adopción, no todas, como repito, y cuando sentís que sos incapaz, ¿qué hay a tu alrededor que te puede dar el apoyo? Hay una necesidad de que la familia adoptiva comprenda que va a necesitar una comunidad segura alrededor. Apoyo, claro, por supuesto. Y hay una necesidad de entender para la comunidad que esa familia los necesita. Y no solamente estamos hablando de cuestiones como, si necesitas algo, ahí me avisas. Exacto, no, sino un compromiso real. Una familia adoptiva incurre en gastos que no son como cuando recibís un recién nacido que vas como creciendo con el bebé. Normalmente es como de un día al otro, llevas, o sea, empezás la convivencia y lo que sea, y si es una niña de 8 años, Dios mío, pediatra, chequeos médicos, ropita, ropa. Alimentación. Sí, y luego, ¿cómo trae los dientes? ¿Ya perdió dientes? Sí. ¿Me entendés? Toda la historial médico, todo lo que implica, necesitamos comunidad. Y si hay hermanos, si hay niños biológicos en la familia,
¿cómo atendemos a esos niños también? O sea, es todo un sí, que haya un equilibrio. Ecosistema de apoyo que la familia necesita. Entonces, tenemos que ser conscientes y prepararnos, leer, buscar ayuda profesional para poder tener un apoyo psicológico, un apoyo espiritual, porque no, con buenas intenciones no se sostiene ninguna relación de pacto, ninguna. Correcto. Ahora que hablabas de todas las necesidades que puede tener una niña, un niño, ¿verdad? Cuando llega a casa, que tal vez no pensé en esto, no pensé. En el momento en que ya tomamos la decisión de, como familia, de adoptar a un niño o una niña, ¿qué análisis tenemos que hacer como familia para ver si estamos realmente preparados para vivir esto, ¿verdad? Porque podemos tener tal vez la intención en nuestro corazón, pero tal vez no cumplimos con las características como básicas de qué necesita una familia para recibir a otra. Puede que una persona o una familia diga, es que nosotros estamos pasando por un mal momento como matrimonio, entonces creemos que adoptar a un niño en este momento puede ser lo que necesitamos como matrimonio. Entonces, ¿qué características importantes debemos tener nosotros conscientemente como familia de si estamos o no preparados para vivir una experiencia de vida tan transformadora? Hemos grabado varios episodios, nuestro podcast se llama Religión Pura, está para servirles, si lo googlean, ahí estamos en Spotify. Repitamos otra vez para ver si los compañeros de producción pueden colocarlo, porque sé que hay mucha gente que me va a decir al final, yo quiero contactar a Aisha, yo quiero hablar con el equipo de Aisha, quiero empezar a dar el primer paso, que ellos me vayan guiando aquí en Costa Rica, donde puedo, ¿verdad? Aquí en la iglesia, donde puedo empezar a dar los primeros pasos. Hay muchas chicas esperando por un abrazo, ¿verdad? Y por no solo tal vez una adopción, sino por un apoyo, como decías vos, de otras maneras, tanto económico, espiritual, emocional. Las manos siempre son necesarias, ¿verdad?, para trabajar en los ministerios del Señor. Entonces, si nos pudieras comentar otra vez cómo se llama el podcast que vos tenés y cómo se pueden comunicar también con vos para que vos les des también como esta guía. Nuestra página es achlatam.org. Los compañeros ahí nos pueden y ahí van a encontrar los enlaces para todos los recursos gratuitos que tenemos y ahí está el podcast Religión Pura. Religión Pura, basado en Santiago 1:27, ¿verdad? Que la religión pura y sin mancha es atender a las viudas y huérfanos en su aflicción. Y realmente fíjate que va siendo una cuestión de obediencia de un paso a la vez, de rendirte, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue en la historia y poner atención a qué es lo que el Señor te está llamando a ti personalmente. Y es muy importante comprender que la necesidad para una familia que quiere adoptar es entender que sí es un motivo de gozo la adopción, pero que llegaste porque hubo una tragedia. Si no entiendes que la criatura necesita ser adoptado porque perdió todo, y eso es una tragedia, empezás con una idea romántica que que va a ser contraproducente a largo plazo. Tienes que enfrentar, y me encanta cuando dijiste que una familia adopta a otra familia. Sí, porque el niño no viene suelto. Él tiene raíces, tiene ramas que no ves. Muchas adopciones son un misterio y sabemos que hay un relajo, hay un desastre atrás. Y tú tienes que estar consciente de que traer un niño por medio de la adopción siempre implica duelo. Siempre vas a tener que lidiar con la pérdida, esa primera pérdida, esa primera familia en sus historias, y tienes que estar abierto a la realidad de que vas a ser un instrumento de luz y de sanidad, y eso solo pasa a la luz de la verdad. Si no vamos a hablar con la verdad y si no vamos a estar en la luz, va a ser muy difícil y vas a tener efectos bien adversos en el crecimiento de los niños. Entonces tenemos que tener muy claro, Aisha, que estamos nosotros para sanar a esa persona, y tener muy claro que no es que ella nos va a sanar a nosotros porque hemos tenido tal vez la pérdida de un bebé, porque no hemos podido concebir, porque nuestro matrimonio está en crisis, sino entender que nosotros vamos a ser instrumentos para quien llega. No dudo que en el camino el Señor nos va a transformar, ¿verdad? Y va a formar nuestro corazón a través de la llegada de esa niña, de ese niño, o de ese adolescente que vaya a entrar a nuestra vida, a nuestro hogar. Pero sí tener muy claro que somos nosotros los que vamos a acoger, no que esa personita va a llegar
a salvar nuestro matrimonio o a sanar una pérdida, porque entonces, como decías vos, eso va a traer consecuencias incluso a largo plazo para quien llegue. Súper importante, tomen apuntes. Sí. ¿Qué debo considerar para asegurarme? Y esta es, bueno, creo que esa fue lo que acabamos de responder, que mi decisión sea una expresión de amor y obediencia a Dios y no motivada por expresiones o presiones externas. Creo que lo acabamos de consultar. Tenía otra preguntita por acá que decía, ¿cómo puedo confiar en que Dios me dará los recursos emocionales, espirituales y económicos necesarios para criar a una niña o un niño? Creo que esa es una de las dudas más fuertes que nos ataca. ¿Estaré preparada? ¿Voy a tener la fortaleza espiritual? Lo económico, ni pensarlo, siempre, hasta para el hogar, uno propio, aunque seamos 3 en casa, uno pasa con la pensadera de cómo voy a llegar a fin de mes y si me va a alcanzar, etcétera. Incluir a alguien más, ¿verdad? Yo los recursos económicos sé que el Señor siempre los manda, pero yo pensaría un poquito más allá. ¿Cómo va a estar mi corazón? ¿Cómo va a estar mi matrimonio, mi relación con el resto de mis hijos? Aquí voy. Mira, es precioso cómo caminar con el Señor te enseña que realmente su palabra es verdad. El Señor dice en su palabra que fuimos llamados y fuimos devueltos a la vida, ¿verdad? Y que fuimos resucitados en Cristo y preparados, que el Señor nos tiene obras preparadas para que andemos en ellas. Fuimos predestinados para ciertas obras y no hay nada que inventar. Es cuestión de descubrir qué es lo que Dios quiere que tú estés haciendo. Entonces no te inventas nada, estás obedeciendo a la voz de Dios y según de Pedro 1 dice que todo lo concerniente a la vida y a la piedad, Dios ha prometido que va a suplir para que camines como Él dice que tienes que caminar. Lo que sucede es que nosotros queremos tener control. Nuestra naturaleza humana es, yo quiero saber planificar y tiene su virtud, ¿sabes? Supuesto, no podemos ser imprudentes, por pero tenemos que saber que si Dios te está llamando, Dios ya tiene listo lo necesario. Todo lo demás. Exactamente. Te puedo hablar de historias de vez tras vez cómo el Señor llamó a uno con un niño y luego resulta que es un grupito de hermanos y el Señor les dio todo lo necesario. En fin, entonces no tengan miedo de obedecer al Señor. Un consejo que me dio una buena amiga hace mucho tiempo fue, de una cosa tienes que tener temor, de no obedecer al Señor. Todo lo demás se resuelve. Vieras que yo sí tengo un testimonio de una amiga muy querida, se llama Gabriela, si está viendo el programa le mando un fuerte abrazo a ella y a José porque ellos tenían su niña ya de unos 11 años, 12 años, grande, linda, Pamela, hermosa, pero ellos en su corazón siempre ese sentimiento de querer adoptar, ¿verdad? Era algo con lo que habían soñado desde hacía mucho tiempo y adoptaron al chico, al pequeñito, ¿verdad? Que tenía tal vez 1 año y medio, ¿verdad? Entonces vienen y adoptan a este príncipe hermoso. Conforme pasa el tiempo se dan cuenta que tiene un problemita de audición, ¿verdad? Entonces empiezan también, como decías vos, con qué características viene ese niño, esa niña, ¿verdad? Todo el proceso para apoyarlo a él, para que su calidad de vida sea extraordinaria. Y creo que cuando tenía como 3 añitos se dan cuenta de que tiene una hermanita, ¿verdad? María. Y viene María también a formar parte de la vida de ellos. Y yo decía, Dios mío, qué cargas, cómo hacen, qué valientes, como al año, 2 años, logran vender la casa donde estaban y compran una casa mucho más grande. Y ella decía, es Dios el que está trabajando, no te puedo decir que nada más. Despiden al esposo de la empresa donde está y entonces empiezan con aquel sustillo y después el Señor les permite poner su propia empresa. Y ahora los ves prósperos con una familia de 3 en una casa mejor y yo digo, ya el Señor tenía todo eso sancochado desde hace mucho tiempo. Desde antes de que Pamela naciera, ya esa familia estaba formada porque el Señor les iba a proveer de todo. Entonces, siento que es normal que tal vez uno tenga dudas, pero si usted siente ese llamado en su corazón, definitivamente es el Señor que está trabajando en usted, es el Espíritu Santo manejando tus emociones y diciéndote, mira, así es por ahí. Los correos de la iglesia, por si usted quiere formar parte de algún equipo de trabajo, si usted quiere poner su granito de arena, o mejor aún, si usted siente en su corazón que es el momento de adoptar, de abrir su hogar, de abrir su corazón, de darse por completo a esa personita, es
acogimiento@vida.cr o hijosdelcorazon@vida.cr. Repito, acogimiento@vida.cr o hijosdelcorazon@vida.cr. Aisha, yo, ahora que te escuchaba hablar sobre la importancia del libro de Santiago, me gustaría que recalcáramos un poquito esa palabra que nosotros tenemos que tomar como palabra de obediencia. O sea, no es una opción, no es que el Señor te dice, mira, si te parece. No, es un mandato del Señor cuando Él nos habla de los ancianos y de los niños, de las viudas, de cómo tiene que ser nuestra responsabilidad. Y no solo la responsabilidad de orar, porque yo sé que esa es la primera, pero también si vos tenés la facilidad de los recursos, y no solo los económicos, sino tu tiempo para ir a ayudar, para colaborar, para formar parte de algún ministerio, algo en el que puedas servirle al Señor de esa manera, ¿cuál es nuestra responsabilidad, nuestro deber y nuestro compromiso para con esa población vulnerable a la que el Señor en la palabra dice, mira, ahí está y no puedes omitir, no puedes hacerte, ay, es que a mí eso me duele mucho, es que a mí eso me afecta, es que eso, yo no puedo volver a ver un niño con necesidad porque es que, no. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué nos manda el Señor? Pues mira, el asunto es como empezamos, ¿verdad? Es el ADN de Él, su naturaleza es amar, defender y ser por el débil. Hay muy poco lugar para la duda ahí, muy poco lugar para la excusa. Y quiero decirte que cuando el Señor dice que Él dejó, ¿verdad?, el trono y vino a vivir, a habitar con nosotros, que de hecho estamos en una época donde celebramos que Él nació entre nosotros, que se encarnó. Él dejó absolutamente todo, ¿verdad?, la gloria para estar entre nosotros y ser como nosotros. Cuando el Señor dice que visita y que es el defensor y que Él, que la región pura y sin mancha viene de visitar a la viuda del huérfano, está hablando de una visita que no es como la que nosotros hacemos hoy en día, que llegas, estás una hora y te vas. Esta visita que el Señor hizo es una visita al mundo en el cual dejó todo, hasta la última gota de sangre. Y no es una visita de ahí te veo en la superficie, medio te conozco, te abrazo un poquito y ya me voy. Es una visita que transforma al grado que nos cambia la identidad y nuestra situación legal delante del Padre. Porque antes de Cristo nosotros somos huérfanos, enemigos de Dios, eso es lo que la palabra dice, y muertos en pecado. Esa visita implica entonces a la reversa que somos hijos, que somos restituidos, declarados inocentes, pero no solo eso, adoptados. Efesios 1 dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que si vamos en pos, atrás de los pasos de Jesús, implica que nuestra calidad de entrega va a llegar a las últimas consecuencias. Y puede ser que para muchos en la iglesia, creo que muchos más en la iglesia, sea adopción, acogimiento y si no, un compromiso de mentorear. Si vas a visitar a una chica en el albergue o si vas a interesarte en un chico institucionalizado en alguna residencia del PANI, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para tener una relación en la cual el niño me espere? En la cual el niño sepa quién soy y que cuando cumpla 18 tenga esperanza de decir, ay, no sé cómo ir al banco. Puede llamar a la hermana tal o al hermano tal de la iglesia porque él me va a instruir. Por supuesto. Yo tengo quien llamar. O sea, hay mil maneras, pero te digo, y por favor no tengan miedo de entrar a la callejón oscuro de su propio corazón. Una de las más terribles y bellas sorpresas de la adopción es cuánto descubres tu motivación egoísta. Te lo digo por experiencia. Uno se cree más bueno de lo que es. Y es bueno que el Señor nos sacuda, nos zarandee un poquitito y nos diga, no es por ti. Y nunca de este lado de la eternidad vamos a tener intenciones 100% puras, pero el Señor redime todo, hasta nuestra distorsión, ¿verdad? Él es misericordioso. ¿Qué consejo le darías a una familia que ya está en el proceso de adopción, que está esperando? Yo sé que la espera
E incluso el rechazo en algún momento se puede dar. Sé que hay familias que me han contado, no, Carito, no, nos negaron, no somos aptos, idóneos, o verdad, todavía no nos han dicho que sí, estamos todavía en el proceso. También he sabido de familias que adoptan a un bebé porque no habían podido quedar embarazados y 2 años después quedan embarazados, porque así es Dios de precioso. ¿Qué consejo le darías a una familia que está en ese proceso de espera, que ya está en el camino a la adopción y que se lo come la ansiedad, que tienen temor de ser rechazados, que tienen temor de lo que van a vivir? ¿Qué consejo les darías? Sí, no hay pérdidas en el reino de Dios, no hay desperdicio, ni de tiempo, ni de relaciones, ni de experiencias, ni de dolor. Entonces, sea lo que sea que la historia traiga, el Señor ya lo sabe, Él es soberano, Él está a cargo de tu historia, y por donde vaya, Él va a proveer lo suficiente, y la gracia suficiente, y la misericordia suficiente, para llevar a tu familia al punto que Él quiera. Correcto. Y la meta del Señor no es una vida feliz, ni es una foto bonita de Navidad. La meta del Señor es nuestra santificación. Claro, por supuesto. Y lo que obtienes de confiar en Él en medio de la espera, en medio del dolor, en medio del sí, en medio del no, es conocerlo más, rendirte a Él y amarlo mejor. Y si eso está pasando, estás en su voluntad. Así es, así es. Aisha, muchas gracias. Yo sé que podríamos conversar mucho más y profundizar mucho más en algún testimonio que vos nos quieras compartir. Esperamos que ustedes se puedan poner en contacto con ella para que vos puedas llevar esa ilusión y esa motivación a la gente que hoy tal vez tiene ese deseo en su corazoncito y tal vez tenga una que otra duda, pero siempre he pensado que si hay alguien que te contacta es porque por ahí va la cosa, es porque el Señor está diciendo aquí, eres tú, ¿verdad? O sea, siempre he pensado que por ahí va. Hoy precisamente conversaba con un amigo que yo le decía que mi sueño siempre fue estar detrás de un micrófono y de una cámara y poder, ¿verdad?, servirle a la gente de esta manera. Y le decía, siempre le oré a Dios para estar en la radio o en la televisión, y me ha tenido aquí durante 3 años, más 5, sí. Y la pandemia se nos hizo así el tiempo. Sí, no, pero 3 con el programa. Y le decía hoy precisamente, vieras que sí, yo creo que Dios no quiere que yo vaya a ningún otro lado que no sea en la iglesia. Él, he mandado casting, no. Me ha salido uno que otro proyecto, no te voy a negar, los he hecho y punto. Pero el Señor quiere que yo esté aquí y lo he entendido y lo he vivido con gozo. Y entonces yo siento que el Señor me dice, mi amor, es que por ahí no es, es que no es allá afuera, es aquí. Entonces esa gente que hoy está sintiendo, mira mi amor, es que tú eres la persona que yo quiero que adopte a alguien. Todas aquellas personas que nos escribieron, definitivamente el Señor está poniendo en su corazón ese deseo. ¿Nos repites, por favor, a dónde te pueden escribir para que la gente lo tenga así súper claro ya para cerrar el programa? Estamos en achlatam.org, ahí están los enlaces a nuestras redes, al podcast, a contactarnos y los futuros eventos que tendremos, que vamos a seguir teniendo. El año entrante tenemos la Cumbre ACH en la ciudad de Guatemala, agosto 2025. Así que todos los de producción allá, ¿será que nos mandan? Ojalá, los ticos, un vuelito directo para la ciudad de Guatemala. Eso nos encantaría, ir a hacer el programa desde allá, ¿se imaginan qué bonito? Eso sería increíble. Sí. Aisha, muchas gracias. Gracias. Esperamos que el Señor de verdad te siga utilizando como lo ha hecho hasta ahora, a vos y a todo ese gran equipo de gente hermosa que le sirve hoy al Señor, que el Señor continúe bendiciendo cada paso que des. Esperamos que vengas pronto por acá o que nosotros vayamos por allá y de verdad que el Señor te continúe. Hoy te devuelves, ¿verdad? Hoy me devuelvo a Guatemala. Que el Señor cuide tu viaje, cada pasito que des, que cuide el vuelo, que te cubra en todo momento y muchas gracias por haber sido parte del programa. Gracias igualmente a ustedes. Gracias a vos, a los chicos de producción, les agradecemos muchísimo el haber hecho posible este programa, primero a nuestro Señor y nos vemos la próxima semana al ser martes a las 6 de la tarde aquí en su programa Somos Vida. Que Dios me los bendiga.